Hola, buen día. Con ustedes la primera clase de problemas, ¿no? De solución de problemas. Hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Es la primera clase de solución de problemas, ¿no? Vamos a empezar más de principio. Hola. Bueno, empezaremos con este problema. Con este. Dice, en una muestra de suelo parcialmente saturado se conocen. O sea, son datos que nos están dando, que es el volumen de la masa del suelo. Cuando hablamos de la masa del suelo, estamos hablando de aire, agua y sólidos. El peso de la masa, también hablamos del peso de los sólidos más el peso del agua, peso húmedo. Este es el peso seco, solamente de los sólidos. Y la gravedad específica o peso específico relativo de este valor, que es S. Y entonces nos pide calcular la humedad natural, relación de vacíos. A ver, ¿quién me puede decir qué se llama qué encontramos con qué relaciones tiene este parámetro? A ver, dígame la fórmula para calcular. ¿Qué se llama eso? El peso específico de la masa del suelo. ¿Ya? ¿Qué más? La fórmula, dice ingeniero. No, ¿qué más es ese valor, aparte de llamar peso específico de la masa del suelo? ¿Está bien? ¿Qué más se dice? ¿Cómo más se conoce? Estoy mencionando eso, que generalmente el examen se equivoca. Vamos a aclarar. Este valor que estamos llamando, que dijo la señorita, está bien, es el peso específico de la masa del suelo, ¿no? También se llama peso específico aparente, densidad húmeda, peso unitario húmedo, peso volumétrico húmedo, también se llama así. Entonces, esto no es más que la relación del peso de la masa sobre su volumen aparente, que es el volumen de la masa, que es igual al volumen del aire, volumen del agua, más volumen de los sólidos. Ya. Este valor es grado de saturación. Vayan buscando su formulario y por favor que van a participar ustedes en esto, ¿ya? Ya. Bueno, aquí se está repitiendo la pregunta. Aquí, ya. Dice, bueno, entonces el gamma está expresado en kilogramos por metro cúbico y ¿qué se llama este valor? ¿De acuerdo o no? ¿Qué se llama? Busquen su formulario. Se llama densidad seca, peso unitario seco, peso volumétrico seco, peso específico aparente seco. Gamma D. Y su verdadero nombre debería ser peso unitario seco, este valor. Pero conocemos por diferentes nombres. En nuestros medios generalmente aquí decimos densidad seca. ¿Qué es eso? Es igual, gamma D es igual al peso seco dividido entre un volumen aparente. El volumen del aire más volumen del agua y volumen de los sólidos. Muy bien, entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces el peso de la masa del suelo, dijimos que es peso del agua más el peso de los sólidos, porque el peso del aire le estamos despreciando, eso es cero. En todos los problemas generalmente vamos a adoptar igual el peso del agua 1 gramo por centímetro cúbico, que es igual a 1000 kilos por metro cúbico.
Y entonces calculamos acá, de aquí despejamos, ¿no es cierto? El peso del agua va a ser igual a que al peso de la masa del suelo, o peso húmedo si quieren, menos el peso seco. Entonces tenemos 95 menos 75, son 20 gramos. Y ya tenemos un dato, que es el peso del agua. Ahora, aquí tenemos el valor de G sub S, que es 2.68. ¿Quién me puede decir que ver la fórmula de G sub S? ¿Alguien tiene a mano? ¿Qué es S? Sería volumen del agua sobre volumen vacío por 100. No. Eso es igual, por definición, es un valor adimensional. Es el peso específico de los sólidos dividido entre el peso específico del agua. Ahora, si reemplazamos los valores del gamma sub S, que es igual al peso seco sobre volumen de los sólidos, entonces podemos obtener otra fórmula. Si reemplazamos eso, justamente en esta ecuación, fíjense, para calcular el peso de los sólidos, estamos usando el gamma sub S. De gamma sub S estamos sacando el peso seco y B sub S. El gamma del agua es 1. ¿Cierto? Si ustedes se reemplazan por gamma sub S el peso seco sobre B sub S, le va a dar este valor. Entonces ahí estamos sacando el volumen de los sólidos. Disculpe un ratito. Hola, don Miguel. ¿Sí? Sí. ¿Puedes recibir? Ya, está bien. Ya, está bien. Puedes, sí, está bien. Ya, gracias. Hasta luego. Bueno, pueden disculpar la llamada de la U. Bueno, entonces estamos, fíjense, aquí empiezan a combinar las fórmulas, por eso es importante que tenga su formulario. Entonces, el peso seco tenemos que es 75 gramos, G sub S que es igual a 2.68, y el peso expresivo del agua igual a 1. Entonces, de ahí sacamos el volumen de los sólidos que da 28 centímetros cúbicos. Bien. Ahora, como conocemos ya, ¿no es cierto? El gamma del agua es igual a ¿qué? Al peso del agua sobre el volumen del agua. Entonces, este valor es 1. Entonces, el peso específico del agua es igual al peso sobre volumen. Entonces, ahí estamos sacando esto, peso del agua, que es 95 menos 75, dividido entre 1, que es el gamma del agua. Entonces, nos da 20 centímetros cúbicos. Ahora, el volumen de la masa del suelo es igual al volumen del aire, volumen del agua, más volumen de los sólidos. Entonces ahí estamos despejando esto, fíjense. Entonces volumen del aire va a ser igual a que el volumen de la masa, menos volumen de los sólidos, menos volumen del agua. Entonces el volumen del aire, es igual a 2 centímetros cúbicos. Muy bien, ya con esos datos ya podemos calcular todo. Bueno, para calcular humedad, peso del agua, ¿cuánto era el peso del agua? 20 centímetros cúbicos. Dividido entre el peso seco. El peso seco ya es un dato que está aquí. Entonces tenemos 0.267. Pero lo expreso en porcentaje. Multiplico por 100 y tengo 26.7%. La relación de vacíos igualmente me encuentro volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. Entonces, volumen de vacío va a ser igual a ¿qué? El volumen del agua más volumen del aire. Dividido entre 28 tenemos E igual a 0.78. Ahora, el volumen, la porosidad es igual al volumen de vacío sobre el volumen de la masa del suelo. Aquí ya tenemos datos. Igualmente, volumen de vacíos es 22 entre 50, que es el volumen de la masa del suelo. Nos da 0.44. Lo expresamos en porcentaje. Bueno. Ahora,
A ver, practiquemos acá para que utilicemos otra fórmula. A ver, ¿quién me puede calcular la relación de vacíos en función de gamma D? A ver, calculen gamma D. Este valor. Todos los datos tienen ahí para calcular. A ver, un papel y una calculadora. Gamma D es igual al peso de los sólidos, perdón, claro, al peso seco sobre el volumen de la masa. ¿Cuánto vale eso? 1.50. Ya, entonces sería el gamma D es igual al peso de los sólidos sobre el volumen de la masa. ¿Y el peso de los sólidos cuánto vale? 75, ¿no es cierto? 75 dividido entre el volumen de la masa, entre 50. ¿Cuánto de eso, por favor? 75 entre 50. ¿Mm? ¿Cuánto? 75 entre 50. ¿Cuánto da? 1,5. 1.5. 1.5. 1.5 ya. Esto en gramos por centímetro cúbico. Muy bien. Ahora calcúleme la relación de vacíos en función de este valor. Busquen su formulario. Calculen ahí en función de los valores que tienen ahí. Fíjense, ¿qué fórmula pueden usar? ¿Tienen su formulario? ¿Hallaron la fórmula o no? Hola. ¿Tienen su formulario o no? Hola. Relacionen gamma D y con G sub S calculen la relación de vacíos. Por cualquier fórmula, por último. A ver, intenten calcular la relación de vacíos. Le voy a dictar una fórmula, a ver.
E igual, paréntesis. Gamma su S menos sobre gamma D menos 1. Todo menos 1. Gamma su S menos gamma D menos 1. Seguro que usted, bueno, el gamma D ya lo hemos calculado, es 1.5. ¿Y cuánto vale gamma su S? Gamma su S es igual, perdón, G su S es igual a gamma su S sobre gamma del agua, ¿verdad? Si gamma del agua es 1, entonces cuando queda G su S es igual a gamma su S. ¿Sí o no? Entonces la aceleración de vacío es igual, va a ser que aquí. En este caso, G sub S tienen igual a 2.68. Dividido entre 1.5, menos 1. ¿Cuánto es de eso? Tiene que darlo 0,79. ¿Cuánto me dicen? 0,79. 0,79, ¿verdad? Bueno, verifica con este valor, ¿verdad? Que hemos obtenido aquí. Este, por definición, es volumen de vacíos, el volumen de los sólidos. Me va a ser 0,79. Y por esa fórmula que les di, también le da ese valor. Hay varias opciones para calcular. Que por eso quiero que aprendan a manejar su formulario. Bien. Ahora, ya la porosidad nos da igual a cuánto. Volumen de vacío sobre el volumen de los sólidos. Perdón, volumen de la masa, perdón. Eso nos da 0.44. Ahora, ¿cómo más pueden calcular la porosidad? Otra fórmula. Le tiene que dar el mismo valor. Con la relación de vacío. Claro, sí, con relación de vacío. E sobre 1 más E. ¿Vale? La relación de vacío le da 0.79. Dividen entre 1 más 0.79. ¿Cuánto le da eso? $0.44. 0.44. Quiere decir 44% de porosidad, ¿verdad? ¿Aquí cuánto dio? 44, ¿verdad? Aquí, con esta fórmula. Sí, multiplicado por 100 da 44%. 24. Entonces, las fórmulas que tengan, ¿verdad? Hay diferentes opciones para poder calcular el mismo valor que les está pidiendo. Y entonces hemos calculado aquí que nos pedía, y hemos calculado esto, también esto. Esto no calculamos, no damos suelo, ¿no? ¿Cuánto vale damos suelo? Es directo, peso sobre volumen. El peso vale 95. No sé si tenemos que ver. Ahorita, 95 sobre 50, esto nos da 1.9. Y el gamma D nos va a dar igual el peso seco sobre el volumen de la masa. Otra fórmula, a ver, para calcular esto.
Calculen gamma D con otra fórmula. ¿Llegaron o no? A ver, escribo. Tienen que usar su formulario. Pues. A ver, gamma D es igual. La raya de fracción. Voy a dictar la fórmula. Peso de la masa del suelo. Abajo. Volumen de la masa. Ahora en paréntesis. 1 más la humedad. Cierra en paréntesis. Aquí tienen ya esa fórmula. Aquí hemos calculado por esto. Nos da 1.5. Ahora vamos a calcular por otra fórmula. Entonces tenemos aquí. En el caso tenemos 95. El peso. 95 dividido entre volumen de la masa. ¿Cuánto es? 50 por 1 más la humedad. ¿Cuánto es la humedad? Aquí no tengo, calculamos la humedad. Aquí. 0,267. ¿Cuánto le dan? 1.5. 1.5, ¿cierto? Muy bien, gramos por centímetro cúbico, que es el mismo resultado que hemos calculado aquí. Igual que esto. Y justamente esta formulita que les dicté últimamente, esa es la fórmula que todos los días se aplica en pavimentación. Gamma D. Peso del suelo húmedo dividido entre el volumen del hueco, del volumen de la muestra que están sacando, 1 más la humedad. Ahora, también, si quieren, pueden utilizar también gamma D igual al peso de la masa sobre el volumen de la masa del suelo por 100 más la humedad en porcentaje. Todo eso de arriba hay que multiplicar por 100 si utilizan esa fórmula. Frecuentemente en el examen se equivocan en eso. Ponen 1 y después lo ponen en porcentaje la humedad que calcularon. Entonces eso ya está mal, directo. Entonces si utilizan así, tienen que ser, abajo tiene que ser 100 más la humedad expresada en porcentaje. El resultado de todo eso multiplicado por 100. Bien. ¿Qué más nos falta calcular? Hemos calculado esto. Al grado de saturación. El grado de saturación es igual a ¿qué? Al volumen del agua sobre el volumen de los sólidos. Eso es. No, perdón, el volumen de vacíos. El volumen del agua es el volumen de vacíos. Por 100. Entonces, volumen del agua nos daba 55. El volumen de agua nos da, entonces, el volumen del agua, que es más volumen del agua más volumen. .7, está bien, aquí no se nota bien. Este es 4.7 más 55 por 100, nos da 92%. A ver, utilicen otra fórmula para calcular que les tiene que dar lo mismo. Grado de saturación. ¿Vieron?
A ver, mediante otra fórmula calculen este valor, a ver. Bueno, lo voy a dictar. Parece que no han hecho su formulario. Y a grado de saturación igual. Humedad por G sub S dividido entre la relación de vacíos. Entre ¿cuánto vale la humedad aquí? Hemos calculado acá. La humedad valía aquí está, la humedad vale 0.267. 0.267 por 2 puntos, eso es un dato, que era 2.68. Dividido entre la relación de vacío. La relación de vacío nos da 0.79, ¿no? ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto le da? 3,39. ¿Cuánto? 3,39. Ya. A ver, multipliquen. 0.267, porque tienen que expresarlo en decimales. 0.267 por 2.68 dividido 0.79. 0.9, ¿no ven? Entonces, grado de saturación, expresando en porcentaje, tenemos 90%. Aquí, ¿cuánto sacamos con nuestra fórmula? Aquí. ¿90%? Aquí 91, bueno, con los decimales, ¿no? Alcanza que también podemos sacar ahí, por esa fórmula. Grado de saturación, humedad por G sub S, dividida entre E, la relación de vacíos. Como ven, entonces se puede utilizar varias expresiones. Hay que tener solamente saber usar los formularios y saber relacionar las diferentes fórmulas. A ver aquí el problema 3. Aquí un pequeño error, lo van a escribir enunciado. A ver. Una muestra de suelo tiene un peso húmedo de 167 gramos. Después de secado al horno, esta muestra pesa 112 gramos. El volumen de la muestra húmeda es de 102 centímetros cúbicos. Y la gravedad específica tiene 2.65. Adoptar el gamma del agua que se dice aquí. El gramo del agua es igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Estamos adoptando 1 gramo por centímetro cúbico, gramo del agua. Y nos piden relación de vacíos, porosidad, grado de saturación y peso específico seco o densidad seca. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Primeramente, calculamos el peso del agua. Es igual el peso húmedo menos el peso seco
tenemos 55 gramos. Que esto a su vez va a ser también igual al volumen del agua, ¿no? Porque el volumen del agua es 1. Y por tanto, el peso del agua es igual al volumen del agua. Bien, igualmente aquí estamos usando la formulita de G/S y calculamos el volumen de los sólidos. Tenemos el peso seco, tenemos el peso del agua que es 1 y el G/S 2.65, que también es un dato. Entonces tenemos el valor de B/S, nos da 42.3 centímetros cúbicos. Y el volumen del agua va a ser igual a que el peso del agua sobre gamma del agua, 55 centímetros cúbicos. El volumen del aire es justamente sacando el volumen total, que es el volumen de la masa, menos el volumen de los sólidos, menos el volumen del agua. Nos da 4.7, el volumen del aire. Bien, ahora calculamos la situación de vacíos. El volumen de vacíos es igual al volumen de los sólidos menos el volumen del agua, dividido entre el volumen de los sólidos, nos da 1.41. Bien, entonces la porosidad viene a ser entonces volumen de vacíos el volumen de la masa. 4.7 más 55 nos da 0.58. La porosidad sería 0.58%. Igualmente el grado de saturación podemos calcular también de otra fórmula. Aquí estamos calculando directamente el volumen del agua sobre el volumen de los sólidos. Está borrosa esa fórmula. ¿Quién me puede dictar esta fórmula? A ver, por favor, lo tienen en orden. El grado de saturación. Volumen del agua sobre volumen de vacío, ¿por qué? Perdón. Es igual a volumen aquí, no estamos aquí, ¿no? El volumen del agua, ¿no? Sí, sobre el volumen del agua. Volumen del volumen húmedo, ¿no? Eso es. Sobre. ¿Es de qué es? Volumen de vacío. Volumen de vacío, ¿no? Por ser. El volumen de vacío. Y entonces tenemos volumen de la masa que era 55 entre. Entonces va a ser igual volumen del aire más el volumen del agua, que nos da igual a 4.7 más 55. Eso nos da Volumen. ¿Perdón? ¿Qué me decía, joven? Y arriba el volumen del agua. Sí, volumen del agua. Aquí tiene razón, volumen del agua. Volumen del agua, sí. Volumen del agua sobre el volumen de vacíos, ¿no? Eso nos da 92%. Bueno, aquí ya tenemos también el gamma suel sobre gamma suel, perdón, el peso de los sólidos sobre el volumen de la masa del suelo. Entonces nos da 1.098 gramos por centímetro cúbico. 1098 kilos por metro cúbico. Eso nos daría. Bueno, también podemos utilizar varias fórmulas también para poder calcular gamma D. Él busca una fórmula gamma D que relaciona G/S
Encuentren el gamma D en función de G sub S. Pues, Gamma D igual a G sub S por gamma del agua sobre 1 más E. contra de eso. Hay varias maneras de encontrar. Por ejemplo, hay una fórmula, si quieren pueden calcular por esta fórmula. Gamma M es igual a G sub S más E por gamma del agua dividido entre 1 más E. Que con eso calculan el gamma sub M. Y gamma D es igual a la gamma sub M y entre 1 más la humedad. ¿Copiaron? Gamma M pueden calcular gamma M. Fíjense que eso tienen relación de vacíos, tienen también datos. Y tienen el gamma del agua también, que es 1. Entonces, arriba ponen G sub S más E por gamma del agua. Todo eso divide entre 1 más la relación de vacíos. Con eso calculan gamma sub M. Creo que no lo ven. Y luego con eso calculan gamma M, lo dividen entre 1 más 1. Perdón, 1 más la humedad, perdón. Y ya tienen calculado gamma D. Aquí tienen peso del agua 55 y el peso el peso perdón, el volumen de este valor es igual 102. Nos vamos a calcular humedad. La humedad es igual al peso del peso húmedo sobre el peso, perdón, el peso húmedo 167, peso húmedo, y el peso de húmedo menos el peso seco. ¿Cuánto vale el peso seco? Aquí tengo el volumen de la muestra, el volumen de 103, que eso dice tanto. Ahí está. El peso del agua tiene 167 menos 112, entonces es el peso del agua. Y su volumen es igual a 102. ¿Calcular la humedad o no? A ver. Calcula la humedad. La humedad es igual al peso del agua sobre el volumen de la masa. El peso del agua viene a ser 167 menos 112. $55. 55, correcto. 55 dividido entre el volumen de la masa, que es igual en este caso 102. Nos da 0.5392.
En porcentaje tendríamos 53.92%. Entonces, teniendo esto, el gamma su m lo calculamos. El gamma su m le va a dar que eso es igual a esta como dato 2.65 más la relación de vacío que calculamos. La relación de vacío es 1.41 más 1.41 por 1 entre 1 más 1.41. ¿Cuánto de eso? $1.68. 1.68. Muy bien. Entonces gamma D va a ser igual a 1.68 entre 1 más, vamos a dar entre 0.539. Vamos a hacer 1.68 dividido entre 1.539. Va a dar 1.0916 gramos por centímetro cúbico. Bien. ¿Cuánto nos dio aquí? Eso es 1.098. Falla en el tercer decimal por las decimales que estamos usando, ¿cierto? A ver, ¿todos tienen ya preparado su formulario o no tienen? No, Tienen que tener su formulario porque si no, lo que yo quiero es decir, todo lo que está resuelto, ver las otras opciones usando otras fórmulas que podemos calcular lo mismo, o sea, el manejo de los formularios. Tienen que hacer su formulario. La gragometría ya lo hicimos, ¿no? Han hecho un ejemplo, ¿no? Después podemos hacer otro. Hicimos eso en clases. Bueno, en la próxima clase vamos a hacer clasificación y gragometría, sí, para que se recuerden. Bueno, aquí. Esto, a ver. Calcular la tensión capilar máxima en gramos por centímetro cuadrado en un tubo con 0.05 milímetros de diámetro. Y calcule la tensión capilar máxima del agua en dicho tubo si la tensión superficial es igual a 0.074 gramos por centímetro. Y gamma del agua igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Esta es la tensión capilar máxima. ¿Cuándo se da máximo? Esfuerzo capilar o tensión capilar. ¿De acuerdo o no? Hemos hablado de 3 casos. Uno, cuando el menisco tiene un valor cualquiera del ángulo, ¿no es cierto?, del que forma el menisco. Otro, cuando el menisco es plano, horizontal. Otro, cuando es la mitad de una esfera. ¿En qué caso da máximo?
primer caso. No, D máximo cuando está plano el menisco. Aquí vamos a ver. En esta demostración, fíjense aquí. Esta fórmula es para un ángulo cualquiera. Cuando el ángulo, el menisco tiene un ángulo cualquiera, el ángulo alfa de aquí. Y para ese caso es esta fórmula. 4t sub 0 por coseno de alfa sobre d. Eso ahora el otro caso, cuando tenemos la mitad de una esfera, ¿cierto? Eso nos da 2t sub 0 sobre el radio del menisco, la mitad del radio del diámetro del menisco. Ahora, cuando el ángulo es 0, cuando tenemos como si este menisco estuviera totalmente plano, en ese caso tenemos el máximo, 4t sub 0 sobre d. Es lo que estamos calculando ahora, el esfuerzo capilar máximo. Eso nos dice el problema. Entonces aplico esta fórmula, 4t sub 0 sobre d, con los datos que me está dando aquí, me va a dar 596 gramos por centímetro cuadrado. Y la altura capilar, 4t sub 0, ¿cierto? Diámetro del conducto multiplicado por gamma del agua. Esto justamente sacamos también de acá, fíjense, de aquí. Altura capilar. A los tres casos. Cuando para un ángulo cualquiera, otro para... O sea, nos estamos basando para calcular la altura capilar, basándonos justamente de estas ecuaciones de aquí. De este, para los tres casos. Calculamos la altura capilar. Entonces, aquí calculamos la altura capilar, va a ser 4t sub 0 sobre d por gamma del agua. Estos son datos que tenemos aquí que nos están dando t sub 0 igual a 0.74 por 4 entre el diámetro del conducto multiplicado por gamma del agua, que es 1. Entonces va a ser la altura capilar, va a dar 5.92 metros. Que puede ascender el agua, ¿no? Ahora, ese mismo ejemplo, ¿cuál será la altura que alcance el agua en un tubo vertical cuando D es igual a 0.04 milímetros y era 0.05? Y además, el ángulo alfa sea 30 grados. Entonces aplicamos esta fórmula. 4t sub 0 por coseno de alfa, gamma del agua por D. Entonces, aquí tenemos coseno de 30 grados, reemplazando valores tenemos 6.41 centímetros. Ahora esta parte viene aquí, no sé cómo se me fue abajo. 4t sub 0 coseno de alfa, gamma D por D, todas estas operaciones viene a continuación de esto. Entonces, obviamente ahí en la fórmula van a ver cuál es o sea, el esfuerzo capilar máximo. Cuando hay tres casos, vuelvo a repetir, cuando el ángulo, digamos, del menisco forma un ángulo cualquiera, otro cuando es la mitad de una esfera, otro cuando es plano, cuando la alfa es igual a 0. Bueno, entonces entramos a otro problema. Dice, un suelo compactado tiene las siguientes características. Gamma D, o sea, la densidad, ¿no?, de seca igual a 1660 kilos por metro cúbico, referida al peso seco. La humedad 8% y G a su vez es 2.7.
Ahora, lo que sugiere aquí, determinar para 1 centímetro cúbico de suelo, tomamos como volumen de la masa del suelo igual a 1 centímetro cúbico. Determinar el volumen de vacíos, porosidad, relación de vacíos, humedad, saturación. Son los datos que nos dan. Bien. Entonces, la condición que ya nos dieron aquí, que el volumen de la masa es igual a 1 centímetro cúbico, y adoptamos que gamma del agua es igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, tenemos el volumen de la masa del suelo es igual al volumen de los sólidos más volumen de vacíos. Y el volumen de vacío va a ser el volumen de la masa más el volumen de los sólidos. El volumen de la masa es 1, que ya estamos adoptando, que es este, menos el volumen de los sólidos. Bien, ahora esto estamos sacando el volumen de los sólidos de la relación que tenemos el G sub S. El G sub S, gamma sub S sobre gamma del agua, pero también es igual al peso seco sobre volumen de los sólidos por gamma del agua. Ahí estamos despejando este valor, que es de sub S. Entonces, reemplazamos aquí. Volumen de vacío es 1 menos B sub S, entonces B sub S es este valor de aquí. Tenemos acá. Entonces, tenemos 1 menos el peso de los sólidos sobre G sub S sobre gamma del agua. Y el gamma D es igual al peso de los sólidos sobre el volumen de la masa. Este volumen ya lo adoptamos, entonces eso nos facilita. Tenemos el peso seco es igual a gamma D por B sub M. Entonces tenemos B sub M igual a 1 y por tanto gamma D por 1. El gamma D valía 1660 gramos por centímetro cúbico. De ese modo calculamos el peso de los sólidos de 1.66 gramos. Ahora, una vez calculado esto, calculamos el volumen de vacíos, aquí con esta fórmula. 1 menos el peso de los sólidos es 1.66 entre 2.7 por 1. Nos va a dar 0.385. Y el volumen de la masa es igual al volumen de vacío más el volumen de los sólidos. Entonces, de ahí sacamos este volumen de los sólidos. Y tenemos 0.615 centímetros cúbicos. Bien. Con todos los datos que ya obtuvimos con volumen de vacío y volumen de la masa, ya obtenemos. El volumen de la masa ya está adoptado porque es 1. Entonces, el volumen de vacío era 0.385 entre 1 nos da 38.5. Este multiplicado por 100. Eso sería la porosidad 38.5%. Bueno, entonces ahora el volumen de vacíos, ¿cuánto valía? 38.5. El volumen de sólidos 61.5. Y entonces la cantidad de agua, ¿no es cierto?, necesaria para que ocupen los vacíos será 38. O sea, la suma simplemente, ¿no? ¿Cuánto mide acá, por favor? 61.5 más 38.5. 38.5 más 61.5. 100. 100, ¿no? Pues entonces es lo que tenemos aquí. Ahora, el grado de saturación va a ser igual al peso del agua sobre el peso de los sólidos. Nos da igual por 100, porque estamos considerados saturados, ¿no es cierto? Entonces aquí me da 23.193. Pero el grado de saturación puedo calcular también por esta fórmula.
1 menos gamma D menos 1 sobre G sub S multiplicado por 100. Bueno, ¿qué sería? A ver, ¿quién me puede aclarar? ¿Qué entienden ustedes por humedad parcial y la humedad de saturación? ¿Cuándo el suelo está saturado? Cuando sus poros y la superficie están rellenados de agua. Exactamente, cuando todos los poros están ocupados por agua, ese es saturado. ¿Y un suelo parcialmente saturado? Cuando sus poros tienen aire y agua, ¿no es cierto? Está parcialmente saturado. Muy bien, entonces, ¿qué es la humedad de saturación? Es la cantidad de humedad para que el suelo esté completamente con agua sus espacios vacíos. ¿Qué es humedad de saturación? Es lo que estamos calculando. Si yo tengo otra humedad, supongamos que yo tuviera una humedad, por así decirlo. Esta es cuestión práctica. Por ejemplo, en el laboratorio, a veces usted, qué sé yo, determina su curva de compactación y sacó la humedad óptima. Supongamos que sea 10%. Ya, muy bien, con ese 10% de humedad, usted tiene que compactar en el terreno. Pero si en dado su terreno de repente está la humedad más baja, supongamos que esté de 3, pues tienen que calcular cuánto de agua va a echar en ese volumen, ¿verdad? En ese volumen de suelo que tiene aproximadamente, que se pongamos de 100 cubos. Entonces, con esos datos usted puede calcular la cantidad de agua que tiene que echar para poder que el suelo llegue a esa humedad. Eso se trabaja así. Inclusive cuando hacen el laboratorio en CDR también hacen lo mismo. Ustedes hacen el CDR, encuentran la curva de compactación, le va a permitir encontrar la humedad y la densidad máxima. Entonces, pero para hacer los CDRs, hay que moldear 3 moldes con la humedad óptima. Sin embargo, esa humedad que están manejando no tiene su humedad porque la humedad está variando en la curva. Entonces, esa muestra que tienen que hacer, aumentarle agua para que esté justo en la humedad óptima. Y después tienen que calcular analíticamente cuánto de agüita le van a echar a la muestra para que lógicamente la muestra lo van a pesar, cuánto de agua tienen que incluir para que llegue a la humedad óptima. Pues cuando digamos, por ejemplo, si yo doy un ejemplo, le digo, calcúleme tanto, pero le digo, bueno, ¿cuánto de agua falta para que le sature? Supongamos que tengo un volumen, tengo humedad, pero quiero que calcule la cantidad de agua que tengo que echarle para que el suelo esté saturado. En ese caso, se calculan 2 humedades. Uno que es la humedad de saturación y otro la humedad parcial que tiene el suelo. La diferencia de eso es lo que tengo que aumentar. Por eso sirve estos ejemplos que estamos dando. Entonces yo puedo calcular también por esta formulita 1 sobre gamma D menos 1 sobre G sub S. O sea, por ejemplo, justamente, fíjense, esta humedad va a variar también en función de qué. La humedad de saturación también va a variar en función de gamma D. La densidad puede estar de diferentes densidades. Y G sub S es constante, ¿no? Es una constante para cualquier tipo de suelo. Para cada tipo de suelo tiene un G sub S. Entonces, trabajando con eso, yo tengo un dato de gamma D y tengo G sub S. Con esta fórmula calculo este valor. Entonces me da el 14.73 de humedad de saturación. Bueno, ¿qué más preguntaba acá? Peso del suelo húmedo y humedad de saturación. Hemos calculado peso del suelo húmedo. A ver, calculen esto, no está el valor. ¿Cuánto vale esto, por favor? No está el resultado aquí. A ver, ¿dónde
Aquí tengo 1.88, que es la densidad máxima, por el volumen del cilindro, que es 1 sobre 30 pies cúbicos, es la número 44, que es este de aquí, que subimos, por 100 más la humedad. La humedad es 14%, se quita como dato, la humedad del suelo compactado es 14%. Hasta aquí, y todo es dividido entre 100. Aquí podrían, para no complicarse, podrían haber trabajado con decimal. Aquí ponen 1 más 0,14 dividido entre 1, porque ya no lo usan, se complican utilizando el porcentaje. Se puede hacer directamente con decimal. Entonces, con eso vamos a ver gamma D. Perdón, el gamma D y el gamma D máximo ya lo tenemos. Entonces, estamos calculando gamma sub m. No, peso de la masa, no, estoy equivocado. El peso de la masa. Hagan esa operación, por favor. ¿Cuánto sale? 2023.18 salió. Bien. 2023.18, ¿no? Sí. Esto en kilogramos. Eso sería el peso de la masa. Y aquí está, fíjense, se verifica aquí deben tener 2023.8. Estamos verificando, pero no da lo mismo. Muy bien. Ahora la humedad de saturación, y aquí tenemos el gamma D. El gamma D también tenemos aquí. Calcularlo esto, a ver. El peso de la masa vale ¿cuánto? 2023.18 entre su volumen. ¿El volumen cuánto mide? 944. 100 más la humedad. La humedad es 0,14. Calcúlese sin porcentaje, a ver, calcule con decimales, ¿no? Aquí pone peso, aquí no ponga 100, ponga simplemente aquí volumen de la masa, 1 más la humedad, esta humedad en porcentaje. No en porcentaje, en decimal, perdón. ¿Cuánto le sale eso? Nos tiene que dar 1.88. Aquí fíjense. Pero yo estoy poniendo la fórmula y de dónde salió eso. ¿Cuánto le da eso? Tiene que dar 1.88. ¿Eso le da? ¿Cuánto era el volumen de la masa, ingeniero? Volumen de la masa 944 centímetros cúbicos. Aquí 944. Aquí ponga 1 más 0,14. Sale 1.88. 1.88, ¿cierto? De esa Sí, forma. 1.88. Exacto. Entonces, estas fórmulas hemos usado para calcular los datos que están acá. Es un trabajo de compactación. Ahora, la resolución que nos está pidiendo calcular el peso húmedo compactado, que es más que esto. Y ahora, calcular el peso húmedo del suelo compactado. No tenemos que conocer el peso de la masa, ¿no es cierto? ¿El peso húmedo cuál es? ¿167 creo que era? ¿O ese era del anterior? Este es la densidad de frío, es de la densidad del peso seco, pero el peso húmedo tenemos, es lo que es esto. ¿Y cuánto es su peso seco? Tenemos que calcular. Si tienen gamma D, es fácil, ¿no? Gamma D es igual al peso seco sobre volumen de la masa. ¿No ven? Gamma D es igual al peso de la masa, peso seco, perdón, sobre el volumen de la masa. ¿El volumen de la masa cuánto va a ser? Gamma D multiplicado por B sub L. Sería un peso seco, sí, está bien. El peso seco es igual. Gamma D cuánto vale? 1.88.
por 944. ¿Cuánto es eso? 1774.72 me sale. 1700 74.72. con 72. Eso es el peso de la masa del suelo, ¿verdad? Listo. Es lo que estaba diciendo aquí. Peso húmedo está en el suelo compactado. Entonces, como compactar con densidades, pero su peso húmedo es este. Aquí no teníamos peso húmedo, ya tenemos esto. Y la humedad de saturación, ¿cuál humedad de saturación? Calculamos por él. 1 sobre gamma D menos 1 caso S por 100. Nos da 14.73. Muy bien, ahora después entramos, nos piden volumen de vacíos, porosidad y es sencillo, ¿no? Igualmente aquí estamos tomando el volumen del suelo igual a 1. Entonces tenemos, y aquí volumen de la masa es igual a que vamos a sacar, sacamos volumen de vacío es igual al volumen de la masa menos volumen de los sólidos, que es este de aquí. Pero este valor de aquí que lo estamos haciendo en función de eso, que es S por gamma del agua. Y hay muchos anteriores problemas, fíjense. El volumen de la masa menos este valor que es el volumen de los sólidos. Estamos poniendo el peso seco, este valor también tenemos. Ahora G sub S tenemos también gamma sub sobre gamma del agua, que es la definición de G sub S. Entonces, el gamma D también tenemos. Y si el gamma D es igual al peso seco sobre el volumen de la masa, entonces aquí sacamos el peso, que sacamos que va a ser igual al valor de gamma D, porque estamos trabajando no estamos dando un volumen, por eso. El volumen de la masa nos estamos dando 1. Entonces gamma D, que es 1.88 por 1, da 1.88 gramos. Entonces, me estoy dando un volumen de 1. Me puede dar si quiero 10, 100, como la unidad que yo quiera. Pero aquí estamos calculando por un volumen 1. Ahora el volumen de vacío va a ser este. Calculamos 1 menos, parecido al problema anterior que es 1.88, que es este valor de aquí. Eso es 2.6 por gamma del agua es 1, que es este valor de aquí, nos da 0.277. Ahora el volumen de los sólidos tenemos igual va a ser 1, ¿cierto? Que es el volumen de la masa, menos el volumen de vacíos, nos da 0.723. El volumen de la masa que va a ser igual que al volumen de los sólidos más el volumen del agua. El volumen del agua nos daba 0.723. Este volumen de los sólidos 0.72 y este es volumen de vacíos. El volumen de vacíos está agua y aire. Aquí está sólidos. Entonces da eso. El volumen de la masa nos da 1 centímetro cúbico, que esto se cumple también. Bueno, la porosidad va a ser igual a que el volumen de vacío sobre el volumen de la masa, que es 1, nos da 27.7. Relación de vacíos también, el volumen de vacíos, el volumen de los sólidos tenemos 0.388. O también podemos calcular por esto. Y la humedad, porque eso es. Lógicamente esto podemos calcular, obviar este multiplicar entre 100, en ese caso podríamos poner aquí simplemente en decimales, 0.14 por 2.6 nos va a dar este valor. Aquí en el cambio estamos pensando en 14 en porcentaje, ¿no se dan cuenta? A ver, multipliquen esto, 0.14 por 2.6 nos va a dar este valor. Estoy trabajando con 0.36. Claro, porque se nos complicamos con esto, ¿no? Debería trabajar con decimales. Entonces yo pongo 0.14, multiplico por 2.6, ya no estoy dividiendo aquí. Muy bien. Ahora, la saturación, el peso específico saturado, que es S más E por 1 más E. Aquí falta el gamma del agua, por favor. Aquí corrigen. 2.6 más 0.83 por 1, este es el gamma del agua, entre 1 más E. Nos va a dar 2.157 gramos por centímetro cúbico. Este es el gamma saturado. ¿Y cuál va a ser el gamma sumergido?
Si yo le pido gamma sumergido, ¿con cuál calculo? Gamma sumergido es igual al gamma saturado menos gamma del agua. Entonces, gamma sumergido va a ser 2.157 menos 1. Me va a dar ¿cuánto? 1.157 es el sumergido. ¿No tengo? Gamma sumergido es igual a gamma saturado menos gamma del agua. Debe estar en su formulario. Bien. Grado de saturación es el volumen del agua sobre el volumen de vacíos. O también pueden calcular por esto. Humedad por G sub S sobre E. Si quieren pueden calcular con esto. Aquí tengo esta fórmula, fíjense, es 0.14, estoy trabajando en decimales, por 2.6 que es G sub S sobre la relación de vacío, 0.387. Lógicamente aquí me va a dar con decimales, lo que puede ser directamente multiplicado. Esto le va a dar 0.95, hagan la operación, 0.9504 le voy a dar aquí. Multiplicado por 100 les da 95.04. Sí. ¿Eso no ven? Bien. Entonces, por favor, les encargo pues para la próxima clase su formulario para que hagamos. Lo que ahí este problema que está resuelto, paralelamente vamos a hacerlo con otros formulitos para que vayan manejando bien el formulario. No sé, por ejemplo, cuando hablamos de densidad, ese es el eterno problema del examen. No saben qué van a calcular. Uno dice, calculen el peso unitario húmedo. No saben qué van a calcular. Pues si le digo, peso específico real. ¿Cuál es el peso específico real? A ver, ¿sabe alguien? El gamma sub S, pues. ¿Por qué dice real también? Porque es peso específico de los sólidos. ¿Por qué? Porque ese valor es igual, es netamente, ¿no es cierto?, solo de los sólidos. Entonces está hablando del peso seco y el volumen es neto de los sólidos, sin aire ni agua, solo sólidos, por eso es real. Siempre el gamma sub S va a ser mayor que cualquier otro valor, va a ser más grande que el gamma sub M, gamma saturado, gamma sumergido, siempre va a ser mayor. ¿Por qué? Porque toman en cuenta el peso neto de los sólidos y el volumen neto de los sólidos, sin tomar en cuenta aire ni nada. Por eso siempre es un valor grande. Por eso también se llama peso específico real, o peso específico sólido también. Bueno, entonces dejaremos aquí para la próxima clase. Ok, ingeniero. Ya. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.